Hola comunidad Filinker, gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro de Rumbo al Congreso 6.0, más allá de la conferencia. Hoy tenemos un live muy especial porque vamos a conversar con una de las voces más influyentes y reconocidas de la salud mental en el mundo hispanohablante. ¿No es así, Martín? Es totalmente cierto, la verdad es que nos sentimos muy honrados de poder tener estos minutos, pero sobre todo muy agradecidos porque el doctor Enrique Rojas nos compartirá en este live a toda la comunidad de Filinkers un poquito acerca de la maravilla que ha sido este último libro que ha escrito, pero también nos hablará un poquito, nos adelantará un poquito de lo que será su conferencia en el Congreso Mundial. Doctor, bienvenido a este espacio, a esta entrevista con el público mexicano que tanto lo quiere. Muchísimas gracias, encantado. Bueno, yo quería hacerles a ustedes un comentario sobre el título de la conferencia, Indicadores de Madurez de la Personalidad. He estado hace poco en un congreso en Nueva York con la persona que más sabe de felicidad, que se llama Ben Shahar, profesor de Harvard, y hice yo una conferencia allí con mi hija Marian. No sé si a mi hija Marian la tienen ustedes ubicada, que es también psiquiatra, trabaja con nosotros, Sí, y hablamos. todos le queremos mucho a sus dos hijas, admiramos mucho el trabajo como familia que hacen y esperamos recibirlos en México muy pronto. Efectivamente, yo quiero que vaya más adelante con ustedes, ¿no? Entonces, y hablamos mi exposición fue indicadores de felicidad, es decir, qué cosas indican que uno es feliz. Bueno, y me sorprendió mucho ver que la gente que nos seguía, pues íbamos apuntando uno, dos, tres. Entonces, en los indicadores de madurez significa cómo se puede decir que una persona está madura. Y voy a decirles a ustedes unas cuantas cosas. El primer asunto es que la personalidad se trabaja, o sea, la personalidad uno la mejora, la pule, la lima, pero la personalidad tiene tres fundamentos que son una parte de la personalidad, un tercio de la personalidad es genética, viene en el equipaje hereditario y eso se llama temperamento. O sea, el temperamento es la parte heredada que viene de los padres. De hecho, decimos en el lenguaje coloquial, tiene el mismo temperamento que su padre. La segunda elemento de la personalidad es el carácter y es la parte de la personalidad adquirida en la familia, en los estudios, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en las relaciones interpersonales. Y la tercera pata, el tríptico de la personalidad, la tercera es la biografía, que es la historia personal. No es lo mismo tener 30 años que tener 50, entonces hay una trayectoria. ¿Qué es la personalidad? Primera definición, la personalidad es la forma de ser de cada uno que da lugar a un estilo y a un sello propio y que significa una forma de pensar, de sentir, de reaccionar y de interpretar la realidad. Y entonces la personalidad se trastorna y aparecen los defectos, lo que se llaman los desajustes de la personalidad, en inglés se llama personality disorder, y hoy se han multiplicado. ¿Qué es la madurez? La madurez de la personalidad, voy a decirles a ustedes 4 o 5 cosas. Primero, una persona es madura cuando han sido capaces de cerrar las heridas del pasado. Es decir, nosotros tenemos las tres instancias, hay dos tipos de tiempo, el tiempo del reloj, son ahora mismo las 7:05 de la tarde en Madrid, y es un tiempo inamovible, no lo puedo cambiar. Y luego está el tiempo histórico, que son pasado, presente y futuro. Bien, una persona es madura cuando vive instalada en el presente, intentando sacarle el máximo partido sin estrés. Ha sido capaz de cerrar las heridas del pasado, con todo lo que eso significa, reconciliarse con vivencias dolorosas, momentos traumáticos, impactos negativos, y vive sobre todo abierta hacia el futuro. Esta sería la ecuación temporal de la persona madura. Nosotros lo vemos en muchos pacientes que vienen, no me olvido lo que pasó, tengo un trauma en mi vida que me tiene marcado. Entonces, y aparece el resentimiento. La palabra resentimiento significa sentirse dolido y no olvidar. Por lo tanto, ya tenemos un indicador. Otro indicador de madurez. Una persona es madura cuando tiene una buena educación de la voluntad. Hoy se considera en la psicología moderna que la voluntad es más importante que la inteligencia. Y la voluntad
se define como la capacidad para ponerme objetivos concretos, medibles, ir a por ellos. Y la voluntad tiene dos herramientas que se mueven a su alrededor, que son el orden y la constancia. Y el orden en mi cabeza. El que no sabe lo que quiere no puede ser feliz. Orden en mi habitación, en mi ropa, en mis libros, en mi horario. El orden. Hay dos tipos de orden, el orden estático y el orden dinámico. El orden estático es orden en lo externo, ¿no? Entrar en la habitación de una persona es hacer un retrato psicológico. Y el orden dinámico es saber programarse, prever, planificar. Y la constancia, que es la perseverancia en las cosas pequeñas que uno empieza. Por lo tanto, uno de los indicadores de madurez de la personalidad más importantes es una voluntad bien educada, sólida, fuerte, firme, compacta y al revés, mutatis mutandis. Uno de los indicadores de inmadurez de la personalidad más marcados es tener una voluntad frágil, endeble, quebradiza, poco trabajada. Ahí entra lo que yo llamo en alguno de mis libros, en este libro Comprende tus emociones, lo que yo llamo la filosofía del me apetece. Las personas poco maduras dicen, es que no me apetece estudiar. Yo no conozco a nadie que con 20 años, con 22 años se ponga a estudiar delante de los libros y diga, qué maravilla, 5 horas por delante. Tiene que ser una persona excepcional. Bien. Por lo tanto, la voluntad que se abre en abanico, vale para muchas cosas. Vamos a tener un tercer elemento. Un tercer elemento, una persona es madura cuando tiene perspectiva. ¿Qué es tener perspectiva? Tener perspectiva significa aprender a darle a las cosas que pasan la importancia que realmente tienen. Y esto significa la visión del águila, que se eleva y entonces una persona madura no se queda en el cortoplacismo. Me ha salido mal esto, he tenido aquel fallo, tuve un error, tuve esta frustración, sino que al tener la visión desde arriba, relativiza mucho momentos malos, dificultades, etc. Por lo tanto, pasar del corto plazo a la visión larga. Es decir, una persona es madura, siguiendo este curso de ideas, cuando es capaz de poner las luces largas en su vida personal. Okay. Lo voy a decir con una frase más concreta, porque tener perspectiva es tener un vuelo elevado, y lo diría de esta manera, no vueles como ave de corral cuando puedes subir como las águilas. Qué maravilla, doctor, de verdad, qué maravilla poder aprender siempre de usted. Es un placer escucharle y aprovechando estos minutos, Mayra, no sé si estés de acuerdo, pero quisiera preguntarle porque seguramente muchos profesionales de la salud mental en México quisieran aprender cómo materializar esa inspiración en un libro, en un artículo, cómo surge la inspiración para todos estos maravillosos libros del doctor Enrique Rojas. ¿Cómo surge la inspiración, doctor? Bueno, yo no soy de ustedes, yo soy hijo de uno de los psiquiatras más importantes que hubo en España. Mi padre, que ya murió, Luis Rojas Ballesteros, mi padre fue catedrático de psiquiatría, director de un hospital muy importante en el sur de España. Luego he tenido dos grandes profesores, además de mi padre, el doctor López Cibol, que ya murió, que fue presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, y yo empecé con él. Yo era el niño de los recados. Yo le llevaba el maletín siendo médico, y recuerdo que ese doctor, que en España es muy famoso, tiene una clínica, lleva su nombre, pues a mí me decía Rojita. Yo muchas veces iba con él él daba clase y yo le proyectaba las diapositivas, o sea, hacía de niño de los recados, ¿no? Y otro doctor muy importante de España, Vallejo Nájera, y otro que no me puedo olvidar, el doctor Alonso Fernández también, fueron mis profesores, ¿no? Y yo desde muy pequeño, recuerdo que estando ya en la universidad, pues sentí la vocación de mi padre. Mi padre, fíjate qué anécdota. Cuando yo estudié medicina, el decano de la Facultad de Medicina era mi padre. Y recuerdo que en la universidad algún gracioso dijo a Enrique Rojas le dan muy buena nota porque su padre es el decano. Bueno, años más tarde, mi mujer, Isabel, yo llevo casado 42 años con mi mujer, bueno, voy a hacer dentro de los días 43. Muchas felicidades, doctor. Muchas gracias. Mi mujer, que es una fuera de serie, yo le llevo a mi mujer 11 años. Y cuando empecé a salir con ella,
su padre había sido ministro en la transición de Franco a la democracia, Fabián Estapé, muy famoso en España, también ya murió. Y recuerdo que me contó ella la anécdota, empecé a salir con ella, hablando de su vida y de la mía, me dijo, cuando yo estudiaba económica, mi mujer es licenciada en económicas y en derecho, su padre fue rector de la Universidad de Barcelona y ministro de la transición, ministro de Economía, me dijo ella, así un poco como de broma, cuando yo estudiaba en la universidad, me decía la gente, algún simpático, me dijo, a Isabel Estapé le regalan las notas porque su padre es el rector de la universidad. Y dije yo, oye, qué coincidencia que nos ha pasado a los dos lo mismo, ¿no? Bueno, entonces yo empecé desde muy joven con la curiosidad por la psicología y por la psiquiatría. Y recuerdo, cuando yo empecé a dar clases en la Universidad Complutense de Madrid, que es la universidad más importante de España, yo daba clase a alumnos, a 500 alumnos o 600, yo tenía 25, 26 años. Yo me subía al estrado para dar una clase de nada y me había tomado una pastilla antes, un ansiolítico, porque claro, los alumnos tenían 2 años o 3 menos que yo. Y recuerdo pues que fue para mí una experiencia impresionante. Yo podía dar clases prácticas a 30 alumnos, a 40, pero no a 500, ¿no? El año pasado con ustedes, ¿cuánta gente tuvimos en la inauguración, Poco en más de el Congreso? poco más de 9,000 personas aprendiendo con usted. Y qué bueno que lo comenta, doctor, porque para nosotros tenemos el sueño de que todos los Filinkers, todos los estudiantes de nuestros diplomados, de nuestros másters, puedan contar igual la anécdota, decir, yo tomé clase online con el doctor Enrique Rojas, yo pude leer su libro o incluso pude acercarme y firmarse, porque hubo muchas personas que pudieron acercarse, convivir con usted. Bueno, hay una anécdota que les voy a contar a ustedes, que se la conté yo días antes de esto, que la tuve una entrevista con López Dóriga, con él, que he ido muchas veces, y le conté la siguiente anécdota, porque le dije, estuve fue días después del evento de ustedes. Le comenté que yo estuve en el intermedio por la mañana y por la tarde, y había una cola de gente, y en un momento determinado yo creí que me arrollaba la gente. O sea, yo podía tener 100 y pico personas a mi alrededor y no podía sacar ni la pluma para escribir porque eran todos apretándome, ¿no? Entonces me acordé de la anécdota, porque me dijo la chica de venta de libros que habíamos vendido 400 y pico libros entre la mañana y la tarde. Yo no sé si firmé 200 o 300 porque no podía, lo que pasó era muy fuerte, ¿no? Entonces yo conté a López Dóriga la anécdota. La primera vez que yo fui a la Feria del Libro de Madrid, en el año 70 y tantos, había publicado yo un libro y yo tuve la ilusión de ir, médico joven que va a la Feria del Libro, entonces, y estuve 2 horas en la feria y no firmé ningún libro, pero nada de nada. Entonces, cuando me iba, el encargado de la caseta me dijo, doctor, dedíqueme usted el libro a mí. Entonces, yo le dediqué el libro y cuando llegué, yo vivía en una residencia universitaria que era del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, que estaba muy famosa y sigue siendo, estaba en la calle Serrano. Mis compañeros, que no habían venido a la feria, me preguntaron, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues un ambiente estupendo. ¿Y qué tal? ¿Has disfrutado muchísimo? ¿Y has firmado muchos ejemplares? Me preguntaron. Y yo dije, no he firmado muchos. O sea, no. Con lo cual pensaron que había firmado unos cuantos. Yo firmé un libro. En la Feria del Libro de Guadalajara de Jalisco, hace 2 años, que lo inauguramos mi hija Marian y yo, estuvimos 6 horas firmando libros. Yo creí que no salía de la Feria de Guadalajara, en Jalisco. Yo veía la cola, nos trajeron unos sándwiches, a las 6 horas, mi hija María y yo nos fuimos al hotel, éramos 2 muertos ambulantes. Qué bueno, porque sabe que a usted, a sus distinguidas hijas, a su esposa también, les estimamos mucho y estamos muy agradecidos con la contribución que han hecho a la salud mental, al mundo en general, y de verdad creo que el cariño es mucho. Y le quiero adelantar algo, doctor. En esta ocasión, acondicionamos uno de los espacios más emblemáticos que seguramente usted conoce en México, a un lado del Auditorio Nacional, que es el Campo Marte. Es uno de los lugares más emblemáticos. Lo conozco porque he estado muchas veces en esa zona, el Campo Marte. Y ahí vamos a acondicionar un espacio para que usted pueda convivir con todos los Filinkers. Pues sí, me hace mucho. Pienso usted además que yo me quedo asombrado con la gente que he estado yo de México. Fíjese usted, antes de ayer, estando en una cena, saludo
En la mesa de al lado está el embajador de México en España, que se llama Quirino Ordaz, que está por segunda vez. Y yo le conocí a Quirino Ordaz hace como 5 o 6 años porque fui a Culiacán, Sinaloa, a dar una conferencia. Y me presentó un señor que yo le había conocido en la Ciudad de México y que había estado en un cóctel con él, pero no sabía mucho de él, que se llama Enrique Coppel. Entonces, cuando yo llego a Culiacán, me dice, la va a presentar Enrique Coppel. Pero yo no sabía ese señor que era tan importante en México y que tiene una gran resonancia eh, comercial y demás, ¿no? Bueno, entonces me impresionó porque me dice el embajador de México, el otro día me hablaba de ti, Marta de Baile, que habías estado en el programa con ella y con tu hija Marian. Me habló Fernanda Familiar, Adela Mecha, ahora otro periodista mexicano que ha aterrizado en Madrid, que está viendo aquí, que se llama Ciro Gómez Leiva. No sé si a usted le suena mucho. Sí, sí. Bueno, y quiero decir que yo tengo una relación con México extraordinaria. Soy un gran apasionado del país. Yo digo que México es uno de los países más importantes del mundo porque tiene una fuerza, una capacidad, a pesar de los pesares, porque siempre la gente, el mexicano crítico, se queja mucho de esto y de aquello y del otro, ¿no? Y México es un país extraordinario. Totalmente de acuerdo con usted, doctor Enrique. Y la verdad es que para nosotros ha sido un placer tenerlo en varios de nuestros congresos. Quiero invitar a los Finlinkers que nos están escuchando para que nos compartan cuál es la experiencia que más recuerdan o que llevan en el corazón con el doctor Enrique Rojas. Vamos a estar leyendo algunos de los comentarios. Doctor, y aprovechando estos minutos, para los profesionales de la salud que se están formando, ¿qué tan importante es conocer, como lo dice su libro, conocer nuestras emociones? Bueno, es fundamental. Piense usted que nosotros tenemos casi todas las emociones que tenemos son bipolares. Alegría y tristeza, paz y ansiedad, amor y desamor, felicidad e infortunio. El mundo afectivo tiene fundamentalmente 3 grandes registros, 3 grandes formas de expresión, que son los sentimientos, las emociones y las pasiones. Son distintos, sería como uno si compara Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo León. Son las 3 grandes ciudades, pero que hay muchos matices diferenciales. Los sentimientos son la vía regia de la afectividad, es decir, la forma habitual como uno explora la afectividad, el mundo emocional, son los sentimientos, que los defino así. Son estados de ánimo, positivos o negativos, que nos acercan o nos alejan de la persona o de la cosa que está delante de nosotros. Entonces, pues, por ejemplo, la alegría. La alegría es un sentimiento positivo de sentirse uno bien por dentro por algo que ha salido de forma adecuada, ¿no? En segundo lugar están las emociones, que son estados de ánimo, también positivos o negativos, mucho más intensos que los anteriores y que se acompañan de síntomas somáticos, de un correlato psicosomático. Pensemos en la ansiedad. En la ansiedad aparece, es un miedo, la ansiedad se viene como un miedo difuso, etéreo, vaporoso, impreciso, que se cuela dentro de nosotros y que se manifiesta con taquicardia, sudoración, pellizco gástrico, dificultad respiratoria, temblores, anticipaciones negativas. Por ejemplo, pensemos en la crisis de ansiedad, esto no lo dice el paciente, lo decimos los expertos. En la crisis de ansiedad hay 3 espectros amenazadores que asoman, que piden paso en la geografía de las vivencias somáticas, que son temor a la muerte, temor a la locura y temor a perder el control. Entonces, por lo tanto, tienen su propio estatuto. Y en tercer lugar están las pasiones, que son ya menos frecuentes y son estados de ánimo positivos o negativos de gran intensidad que son mucho más rápidos y que nublan el entendimiento. De hecho, lo decimos, dice, aquello que le pasó no le permitió ver claro lo que ocurría. Bien, uno de los sentimientos más importantes es el enamoramiento. Le dedico en mi libro unas páginas. Miren ustedes, los 2 que más saben de este tema en Estados Unidos, es una forma de hablar porque siempre hay alguien que te gana, pero son, a mi juicio, Gottman y Silver. Son directores del Instituto del Observatorio de Conducta Conyugal de Washington. Y dicen que más de la mitad de los americanos de Estados Unidos se equivocan en la elección afectiva. Y entonces, bueno, y hay un capítulo dedicado a este tema. ¿Cómo elijo yo a mi marido o a mi mujer?
Dice Stendhal, uno de los padres del pensamiento francés, en su libro que se llama Sobre el amor, dice que uno de los errores más frecuentes que se producen especialmente en la gente joven es la tendencia a idealizar al otro. Es decir, no veo al otro tal y como es, sino que pongo más cosas positivas de las que realmente tiene y lo elevo. Le llama cristalización, que es un ejemplo que pone, dice, si vamos a la mina de Salzburgo, que es una ciudad que está al sur de Austria, muy cerca de la frontera con Alemania, y arrojamos una ramita de árbol, cuando hablemos a los pocos días se han clavado unos cristales en la estructura de la rama y extrapola este fenómeno del mundo físico al mundo afectivo. Enamorarse es poner más cosas positivas de las que el otro tiene realmente. Entonces, ¿cuál es la clave para enamorarse? Pues mire, usted voy a decirle como 5 o 6 síntomas o manifestaciones, vamos a decir, más que síntomas, manifestaciones de psicología. Primero, es la atracción física. El hombre se enamora por la vista y la mujer por el oído. La mujer se enamora por lo que oye decir del hombre. Es inteligente, es valioso, ha alcanzado este puesto. En cambio, en el chico joven, cuando le preguntan qué tal la novia o la chica con la que sale, dice, es impresionante, es un cañón del Colorado, decimos en España. Bueno, lo primero, la atracción física. Después, la atracción psicológica. La forma de ser, el contacto, la comunicación, el diálogo. En tercer lugar, yo lo pondría este tercero, casi el primero, el enamoramiento tiene una pieza clave que es la admiración por la otra persona. Miren ustedes, eso se ve en la universidad. El profesor joven de 40 y tantos años que está durante un curso académico impartiendo una asignatura, la alumna se enamora de él y dice, yo quiero un hombre como ese. Entonces, este dato, la valoración del otro, significa el reconocimiento de su trayectoria, la coherencia de vida, lo que ha hecho en tal o cual tema, ¿no? La admiración. Después viene sentirse a gusto con esa persona. Esa persona te ayuda a crecer como ser humano. Saca lo mejor de tu persona. Otra manifestación. Tira de ti de la parte buena. Te ayuda a cerrar las heridas de atrás. Y no puedes dejar de pensar en él. Dice Don Quijote de la Mancha, el Quijote se escribe en 1605, la primera edición, la segunda en 1615. Dice Cervantes, a través de Don Quijote, hablando de Dulcinea del Toboso, y dice, es la dama de mis pensamientos. Enamorarse es no dejar de pensar en alguien, tenerlo en la cabeza. Y luego viene, y con esto termino esta pequeña excursión al enamoramiento, y luego viene una parte muy importante que es, no entiendo la vida sin ti. Enamorarse es decirle a alguien, te necesito, eres parte fundamental de mi proyecto. No entiendo mi vida sin ti. Wow, qué maravilla. Igual que decimos, ¿cuál es el núcleo de la depresión? La tristeza profunda. El núcleo del enamoramiento es decirle a alguien, sí, mi proyecto de vida no tiene sentido sin que tú estés dentro de él. Wow, qué maravilla, May. ¿Qué piensas? Me encanta escuchar al doctor Enrique Rojas y tengo una pregunta para usted, doctor. En un mundo tan cambiante, donde estamos hiperconectados, la percepción o la concepción del amor ha cambiado, ¿qué ideas de sus libros siente que hoy son más necesarias que nunca? Bueno, yo diría, hay 3 o 4 libros míos que yo creo que son libros que pueden ayudar a muchísima gente. Miren usted, acabo de sacar ahora mismo, que se lo quiero llevar a ustedes a México, uno para cada uno de ustedes con un pequeño obsequio, una edición nueva de Remedios para el Desamor, que aparece en portada, voy a ver si lo tengo aquí, porque aparece en portada algo interesante. Qué maravilla, queridos Feelinkers, y sobre todo, qué maravilla que ustedes puedan ser parte de este momento. Recuerden que lo único que necesitan es su pase Feeling al Congreso y van a poder vivir todas estas experiencias de cerca, ¿verdad? No aparece en este, pero les enseño otro. En mi libro, Remedios para el Desamor, en la edición nueva que he sacado, aparece un circulito de 500.000 ejemplares vendidos. O sea, un libro que se ha vendido 500.000 ejemplares significa que ese libro ha ayudado a mucha gente. Y yo, que lo veo y digo, pero ¿cómo yo, que soy una persona tan normal y tan corriente, puedo haber vendido de ese libro 500.000 ejemplares? Este, por ejemplo, es un libro mío que ha salido en Nueva York.
Se llama The Challenge of Love, Los retos del amor. Es de una editorial de Nueva York y ha salido hace un año y medio. Entonces yo me he quedado asombrado cuando he ido a Nueva York y he firmado este libro. Tengo otro también en inglés, en el que les explico a la gente las claves del amor. Recuerdo, estando en Nueva York, en un programa muy potente, una periodista joven me preguntó, fue una entrevista bastante larga, como si yo fuera un botón automático, que le das una tecla y el doctor Rojas responde de si los antidepresivos, los ansiolíticos, y me pregunta, doctor, 3 consejos para una pareja con dificultades. 3. Esto es de prisa y corriendo. Digo, bueno, vamos a ver. El que no tiene dificultades conyugales, no sé si se ve la portada bien desde ahí. Se ve perfecto. El que no tiene dificultades conyugales, o está soltero o está viudo. 3 consejos. Primero, evitar discusiones innecesarias. En las parejas que funcionan bien se discute muy poco. ¿Por qué? Porque la discusión es un terreno resbaladizo y con frecuencia se entra casi inconscientemente en una batalla dialéctica y se dicen cosas fuertes que luego cuesta olvidar. Segundo consejo, luchar por no sacar la lista de agravios del pasado. La lista de reproches, la colección de reproches debe estar bajo llave. Excelente. No olvidemos que la memoria es más femenina que masculina. La mujer tiene un desarrollo del hipocampo, que es el territorio anatomofisiológico de la memoria, más desarrollado que el hombre. Yo digo esto de otra fórmula. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar lo malo es salud mental. Tercero, aprender a perdonar y a olvidar. El amor se perfecciona con el perdón y se engrandece con el olvido de lo malo. Wow, fascinante. Es extraordinario y justo como usted lo comenta, doctor, de verdad, el trabajo que ha hecho usted a través de sus libros, Isabel, Mariam, que con muchísimo gusto un día esperamos poder recibirlas en México para firmar libros, es extraordinario, han tocado el corazón de millones de personas. Muchas felicidades, de verdad, doctor. Pues muchísimas gracias. No quiero que se cansen ustedes porque yo como estoy tan acostumbrado a ir a los medios de comunicación, el otro día me hicieron una entrevista a propósito de mi libro Comprende tus emociones, fue para el telediario de Antena 3, que es la emisora más importante en televisión en España. Y la periodista que vino a hacerme la entrevista me dijo, va a ser una entrevista muy larga, doctor. Digo, ¿cuánto rato? Dice, casi 3 minutos. Porque en un telediario 3 minutos son muchos minutos. Que generalmente las noticias son 2 minutos, 3, ¿no? Me dijo, va a ser muy larga, 3 minutos. No, pero es un agasajo realmente escucharlo. Y Filinker, si lo que están escuchando ahorita está dejando algo en ustedes, entonces de verdad que no se pueden perder el Congreso 6.0, porque vivirán momentos que les regalarán un espacio para reflexionar, para conectar, para convivir. De verdad que ver al doctor Enrique Rojas en vivo va a ser parte de esa experiencia, no solamente por lo que nos está compartiendo, sino por lo que provoca esta reflexión, estas preguntas y consejos también, me atrevo a decir, que se quedan con nosotros mucho más allá de la conferencia. Claro. Perdón, adelante, Martín. No, adelante, Martín. No, es que quería compartirle justamente al doctor que el objetivo que tenemos en Feeling este 2026 es justamente contribuir a que el legado de las grandes mentes de la salud mental como usted, su familia, su distinguida familia y muchos otros especialistas viven el corazón de los Feelingers. Por eso, de verdad, quiero agradecerle porque cada conferencia, en cada escenario, en cada entrevista, nos deja inspiración y algo que no se puede compartir más que con la experiencia que tienen grandes... Les voy a contar a ustedes una anécdota antes de terminar, una anécdota que me pasó a mí con mis hijas. Yo tengo 4 hijas, 2 trabajan en lo mío, una que es Marian, que es psiquiatra, y otra Isabel, que es psicóloga. Y yo decía que en las familias, como ahora vamos a dar nosotros el día 11 de abril, un curso en Madrid sobre inteligencia emocional con 1.500 personas en el Teatro Príncipe Pío, ¿no? Y lo vamos a dar, lo presenta mi hija Cristina, que es abogada, lo organiza mi mujer, que es notario,
y habla mi hija María, mi hija Isabel, y yo voy como de ayudante de todos, ¿no? Bueno, y la anécdota es la siguiente. Me voy un día con mi hija Isabel. eh, yo suelo decir de broma que en mi casa mando yo, pero se hace lo que dicen mis mujeres, ¿no? Estoy acostumbrado a obedecer. Y me voy a merendar con mi hija, viernes por la tarde, mi hija Isabel. Y yo llevaba una lista de cosas para decirle, de cosas que quería animarla y corregir y tal. Entonces nos vamos a merendar a un sitio que hay cerca de donde estamos nosotros. Estamos al lado de la Embajada de Estados Unidos, en la calle Serrano de Madrid. Es como la calle Masaryk en Ciudad de México. Y empezamos a merendar y yo voy a sacar mi papel, que llevo una lista de cosas para decirle, pero ella se adelanta y me saca un papel y me dice, papá, ya que estamos merendando juntos, te quiero hacer una serie de consideraciones y consejos. Y yo guardo mi papel, que todavía no lo había sacado, y me dice, primero, es que trabajas demasiado y ya tienes una edad, no tiene sentido tantas horas. Segundo, algún día me he enterado que no has comido al mediodía y las secretarias me lo han dicho, eso no puede ocurrir. Tercero, he entrado en la biblioteca de casa, yo tengo 8.000 libros en mi casa, y tienes algunos libros en el suelo, eso no puede ser, tienes que ordenarlos. El cuarto, últimamente te ocupas menos de mamá y eso no, tienes que cambiarlo. Quinto, y yo apuntando 1, 2. Es decir, yo iba tomando nota de lo que mi hija me decía que yo tengo que corregir para tener un mejor comportamiento con ella y con mi mujer, ¿no? No sé si me explico. Sí, 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 totalmente, de acuerdo. Le entendemos. No, y de verdad agradecemos mucho siempre esta sencillez para compartirnos todas sus experiencias, de verdad. No cabe duda que solo los grandes, grandes genios nos comparten el amor por la profesión y usted lo hace siempre. Muchas gracias, doctor, de verdad. Muchísimas gracias, Fernanda. Nos vemos. Un abrazo muy fuerte para todos. Nos vemos muy pronto, doctor, de verdad. Muchas gracias, doctor. Que tenga Muchas gracias, ¿no? Filinkers, Igualmente. Muchas gracias por estos minutos que nos han acompañado. Por supuesto, gracias al doctor Enrique Rojas. Y ¿qué les podemos decir? Más que nos vemos en el auditorio. Un abrazo fuerte a todos. Gracias, Filinkers. Nos vemos muy pronto. Bueno.